Somos del grupo 4 y el día de hoy vamos a darles a conocer la importancia del conocimiento de la comunicación. Bueno, primero, ¿qué es comunicación? Muy fácil, muy fácil. Transmisión de información, así de simple. Transmitir información. Esto lo hacemos diariamente por medio de muchísimas formas. Hablada, que es la oral, la escrita, la gestual, la visual y la auditiva. En este caso estoy utilizando ya la visual y la auditiva para que ustedes me puedan visualizar y me puedan escuchar. Y la escrita de lo que ustedes también ven en pantalla. Bueno, la importancia es muy importante porque eso nos permite comunicarnos con las demás personas para transmitir ideas, pensamientos, conocimientos y muchísimas cosas más. Comunicación científica es la transmisión de información de experimentos descubiertos a través de canales formales e informales. ¿A qué se refiere con exactitud todo esto? Podemos hacer, ¿cómo se diría en palabras para que ustedes me entendieran? Ya, cuando nos mandan a hacer un experimento de física, nosotros ya tenemos el experimento, pero ¿cómo lo transmitimos? Utilizamos los medios de transmisión, medios de comunicación formales e informales. Así de simple. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Llanes y yo voy a hablarles sobre los tipos de comunicación. El tipo de comunicación oral es el acto de comunicarse utilizando la lengua mediante el uso de la voz. Como antecedente tenemos que los primeros habitantes vieron la necesidad de comunicarse. Para ello buscaron sonidos que se relacionen con los pensamientos que ellos querían hacer y así se podía comunicar mediante se podría decir un lenguaje primitivo que consistía en fonemas y en sílabas. El lenguaje oral, como ustedes saben, han ido evolucionando con el pasar de los años. Es claro que en cada región del país o en cada continente existen diferentes idiomas. Un ejemplo es en el nuestro. Existe, si bien el idioma oficial es el español, existen varios idiomas que se hablan en un pueblo, como el quichua, el shuar, entre otros. La comunicación escrita es aquella que en el momento de iniciarse el emisor y el receptor no tienen la necesidad de coincidir en espacio y tiempo. Se inició en las cavernas con los dibujos que quisieron impregnar nuestros antepasados y fueron evolucionando al pasar de los siglos con los egipcios mediante papel. Muchas gracias. Hoy les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación. Entre los elementos de la comunicación tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. ¿Cuál es el emisor? El emisor es la persona que transmite la información. El receptor puede ser una persona o varias personas que reciben, captan, interpretan y comprenden la información dada. El mensaje, ¿qué es el mensaje? Es el contenido informativo que se quiere dar a conocer. El código es el conjunto de elementos semánticamente que pueden ser interpretables, pueden ser códigos lingüísticos o señalísticos. El canal es el medio físico en el que se transmite el mensaje. Contexto. El contexto es importante, ya que influye en la comunicación y tiene sentido y lógica para que el mensaje pueda ser entendido. La pregunta es, ¿cuál de todos estos de aquí puede ser importantes? Todos son importantes, ya que si no hubiera uno de esos de aquí, el mensaje no pudiera ser transmitido ni comprendido. Gracias. Con todos, mi nombre es Anderson Topanta y yo les voy a hablar sobre el tema la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Empezaré definiéndoles lo que es lenguaje. Se dice que el lenguaje es la facultad del ser humano de comunicarse. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje que a su vez el uso de la misma. El lenguaje se subdivide en habla, norma, uso y dialecto. El habla es el uso de las lenguas. El uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. La norma es la comunicación social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. El uso siempre va a depender de la información, de la intención comunicativa que tengamos de acuerdo al nivel de lenguaje que necesitemos. Por último, el dialecto. El dialecto es el lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales llamados tribus urbanas. Por último, les hablaré sobre lo que es la lengua. Es muy corto, las lenguas son diversos idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo. Muchas gracias.
Mi nombre es Jairo Zapata. Les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje. Tenemos las funciones metalingüísticas. La función metalingüística se manifiesta cuando la lengua se usa para emplear nuestro lenguaje tradicional. ¿Sí? Tenemos la función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que éste relacione el mensaje recibido y sea capaz de transmitirlas como información. Tenemos la función poética. Es una forma elegante de expresarse, con el propósito de llamar la atención del lector. Tenemos la función denotativa o referencial. Es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Tenemos la función fática. Se llama función fática porque lleva a cabo una serie de instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, con el fin de implicar la conexión. Tenemos la función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Este tipo de comunicación es muy utilizada en nuestro día a día. Muchas gracias. Para muchas personas se puede ser muy dificultoso el hablar en público. Por eso este día trataremos 7 técnicas para poder hacerlo bien. Buenos días, mi nombre es Stalin Simbaña y soy del grupo 4. Primero, exprésate con sencillez. Debes saber qué decir para que las personas que te están escuchando sepan lo que tratas de decir. Organízate. Debes ordenar los elementos y puntos a exponer. Sé breve. Evita los discursos demasiado largos. Sé sincero. Sé natural. Trata de ser tú mismo en tu exposición. Aduéñate de la situación. Esto quiere decir que no empieces hasta que hayas captado la atención de todos los presentes. No leas. Habla. Esto quiere decir que si tienes un material de apoyo, no trates de leerlo, trata de expresar lo que tú sabes. Relájate. En muchas ocasiones muchas personas entran en situación nerviosa, por la que tienes que relajarte, mantenerte tranquilo y continuar con tu exposición.